¿Qué onda, morros? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a estar revisando el principio de Bernoulli y su famosa ecuación. Ya habíamos platicado que la ecuación de Bernoulli no es otra cosa que conservación de la energía, aunque a simple vista no lo parece, ahí está escondida la conservación de la energía y eso es lo que vamos a tratar de encontrar hoy. Y vamos a hacer un poquito más. No nada más vamos a ver qué tiene que ver la conservación de la energía con los fluidos, sino que vamos a encontrar una aplicación que ha cambiado la vida de la humanidad. Esto es, hacer que un avión vuele. Puede ser que para hacer un avión volar no sea necesario, al menos en el primer momento, al momento de hacer el descubrimiento, hacer uso del principio de Bernoulli. Pero lo que es un hecho es que si aprendemos a entender mejor qué es lo que está pasando, podemos mejorar nuestros diseños. Y es ahí donde es importante hacer uso de todas las herramientas que ya alguien ha creado, en este caso Bernoulli hace muchos años, para poder explicar, entender y mejorar lo que estamos observando y lo que estamos diseñando. Bueno, morros, pues sin más, vamos a darle a esto de la conservación de la energía y los fluidos. ¿Qué onda, morros? Vamos a seguir entonces con el principio de Bernoulli. Ya hablamos que el principio de Bernoulli no es otra cosa que conservación de la energía para los fluidos y vamos a comenzar platicando de eso. Imaginémonos que tenemos esa tubería, pues resulta que en esta tubería nosotros vamos a poder tener algún sistema de referencia respecto al cual hay distintas alturas. Imaginémonos alguna partícula que entra en este punto de aquí con altura H1 y alguna partícula que va a salir de la tubería con una altura H2. Entonces llega una de las partículas que conforman al agua, se mueve con cierta velocidad y acá se va a mover también con cierta velocidad V2. Entonces yo puedo hacer que la energía inicial, es decir, en el punto 1, se iguale al punto 2. Noten que en este caso solo estoy tomando la energía potencial y la energía cinética. No estoy tomando en cuenta que existe alguna clase de trabajo actuando sobre estas partículas. De este modo, si yo pienso en que la energía inicial es igual a la energía final, yo lo puedo hacer para todas las partículas de mi fluido, del agua en este caso. Pero eso me va a llevar aproximadamente toda mi vida si tengo que estar calculando partícula por partícula, así a mano, cuál es la energía de cada una en un punto inicial y en un punto final, voy a tardar muchísimo. Afortunadamente, como siempre digo, ya hubo gente más lista que yo atacando estos problemas y pues vamos a tratar de utilizar lo que ellos ya nos enseñaron. No vamos a fijarnos nada más en una partícula de fluido. Lo que sí podemos hacer es fijarnos en un pequeño diferencial de su masa o en un pequeño bloquecito de su masa. Imagínense que el fluido, que está formado por agua, por aquí va. Entonces yo me fijo nada más en cómo se va a mover este pequeño bloquecito. Ese pequeño bloquecito va a tener cierto volumen, le voy a poner delta V. ¿Por qué delta V? Porque solo es una fracción de todo el volumen de agua que se va a estar moviendo por ahí. Debido a que la densidad del agua la conozco y es constante, aproximadamente en todos sus puntos, yo sé que la densidad del agua del cubito es igual a la densidad total de todo el agua. Entonces sería la densidad, la masa, el pedacito de masa entre el pedacito de volumen. Por lo tanto, yo sé, desde que empiezo, que el pedacito de masa va a ser igual a la densidad del agua por un pedacito de volumen. Vamos a trabajar con eso. Ahora, imaginen que este pedacito de agua se mueve además con una velocidad V1. Y, como estamos viendo aquí, se encuentra a una altura H1 de algún sistema de referencia que yo estoy tomando. Recuerden que para la energía potencial yo siempre puedo tomar mi referencia de potencial cero donde yo quiera. Ahora, ¿qué va a pasar si además hay una fuerza actuando sobre ese bloquecito de agua? ¿Qué quiere decir? Esa fuerza está ejerciendo un trabajo que va a ocasionar que esta pequeña masa de agua pueda moverse a lo largo del tubo
Y además vamos a considerar que no hay fricción, es decir, no hay pérdida por desgaste con el tubo, ni fricción con el tubo, ni viscosidad, ni nada. Tenemos básicamente un fluido perfecto. Entonces vamos a ver cuál sería la energía en el punto 1. Pues debería ser la energía cinética, es decir, 1/2 de la masa, en este caso la masa es delta m, por la velocidad que lleva en ese punto al cuadrado, más la energía potencial, que debería ser delta m, o el pedacito de masa que yo estoy tomando, por la gravedad, por h1, más el trabajo que se está ejerciendo aquí. Ahora fíjense que además esta columna va a tener una longitud delta x y tiene un área A1 transversal. ¿Esto por qué es importante? Porque cuando empieza aquí a aplicarse la fuerza sobre mi bloquecito o mi cilindrito, en este caso de masa delta m, se va a aplicar sobre una longitud delta x, es decir, el trabajo que está realizando para llevar las moléculas de agua que estaban en este punto hasta este va a ser la fuerza F1 por delta x1. Ahora, yo puedo hacer lo mismo para esta masa de agua. Vamos a pensar que ahora llegó hasta acá. Esta masa de agua es la misma la que está llegando hasta acá. Entonces aquí también voy a tener que esta tiene una longitud delta x2. ¿Por qué va a cambiar? Porque ahora el área es más grande. Sin embargo, quiero que noten que delta b es igual a delta x1 por a1. Pero al mismo tiempo delta b también tiene que ser igual a delta x2 por a2. Quiere decir que si el área cambia, también la longitud delta x que estoy tomando tiene que cambiar. Al llegar a este punto, mi masita o mi cilindrito de masa delta m ahora se mueve con una velocidad v2. Ahora se está aplicando una fuerza F2 que está ejerciendo trabajo sobre ella en ese punto y vamos a encontrarnos a una altura h2. Bueno, aquí me pasé un poquito. Listo. Ahora nos encontramos a una altura h2. También puedo calcular cuál es la energía en el punto 2 para mi cilindrito de masa. Pues ahora debería ser la energía cinética, que sería delta m, porque estoy tomando o siguiendo a lo largo de todo este tubo a ese cilindrito de masa m, más la energía potencial, que sigue siendo delta m por la gravedad por ahora la altura 2, más la fuerza F2 que se aplica sobre esta longitud x2. Ahora vamos a ver. Finalmente yo sé que la energía se conserva, es decir, la energía en el punto inicial debe ser igual a la energía en el punto final. De este modo voy a obtener que 1/2 de delta m por la velocidad 1 al cuadrado más delta m por g por h1 más f1 por delta x1 es igual a 1/2 de delta m por v2 al cuadrado más delta m por la gravedad por la altura más la fuerza 2 por delta x2. Ahora vamos a ver algo bastante interesante. Resulta que yo sé que delta m es igual a la densidad por delta v. Es decir, yo en realidad en lo que me estoy fijando es una sección de volumen de toda el agua que está circulando por ahí. Entonces sustituyo. Yo sé que esto va a ser 1/2, en lugar de delta m voy a poner lo que encontré que valía, que es la densidad por delta v. Por velocidad 1 al cuadrado más la densidad por delta v. Aquí me equivoqué. Por delta v por la gravedad por la altura 1 más F1. Ahora vamos a ver qué pasa con delta x1. Pues yo sé que delta v es igual a delta x1 por el área 1. O en general, delta v es delta x por el área. Entonces, si yo quiero saber cuánto vale delta x, solo tengo que despejar y voy a obtener que delta x es delta v entre el área.
Entonces aquí también sustituyo y en lugar de delta X1 voy a poner delta B entre el área 1. Esto va a ser igual a 1/2 de la densidad, esta no cambia, por delta B por V2 al cuadrado, más la densidad por delta B por la gravedad por la altura 2, más la fuerza 2 por delta X2, donde delta X2 va a ser delta B sobre el área 2. Ahora fíjense que delta B es un factor común, entonces lo puedo factorizar. Delta B va a estar multiplicando a 1/2 de la densidad por V1 al cuadrado, más la densidad por la gravedad por la altura 1, más la fuerza 1 entre el área A1. Eso de un lado. Del otro lado también lo puedo factorizar y es exactamente el mismo bloquecito o el mismo cilindrito de volumen delta B. Entonces voy a tener que delta B se factorice y me va a quedar del otro lado 1/2 de la densidad por velocidad 2 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura 2 más fuerza 2 entre el área 2. Esto que tengo aquí. Fíjense que este pequeño volumen que estoy tomando es chiquito pero diferente de 0. ¿Qué quiere decir? Que yo lo puedo dividir. Entonces, si aquí está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo y este se me va a eliminar con este. Además, yo sé que la presión en general es igual a la fuerza entre el área. Por lo tanto, voy a obtener el principio de Bernoulli escrito ahora sí. Esta es la ecuación de Bernoulli. Un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado más la densidad por la gravedad por H1 más fuerza 1 entre área 1 sería la presión 1. Esto es igual a 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura 2 más la presión 2. Es decir, debe haber una relación entre cómo se mueve el fluido, la posición que ocupa y la diferencia de presiones. Algo que no hemos platicado es que este movimiento de fluido se da justamente por diferencias de presiones, pero en conjunto, en cualquier punto de mi tubería que estoy analizando, se debe cumplir la conservación de la energía y esa conservación de la energía se refleja en la ecuación de Bernoulli porque lo único que hizo fue expresar en términos de algunas propiedades que utilizamos para los fluidos cuáles son cada una de estas características para la energía cinética, energía potencial y el trabajo. El trabajo se expresa en términos de la presión, tal como ya lo estuvimos analizando hace un momento. Ahora, hay algunas aplicaciones para esta ecuación. Por ejemplo, el hecho de saber por qué los aviones vuelan. Tratemos de explicar ahora cómo es que se mueve o cómo es que se eleva un avión. Pues precisamente aquí tenemos que considerar cuál es la velocidad con que el avión se está moviendo y además la sección transversal del ala. Esta es la parte más importante. Resulta que en la sección transversal del ala no es igual la parte inferior que la parte superior. La parte superior está diseñada precisamente para que se ocupe un mayor recorrido por parte del viento. ¿Por qué? Porque esto va a dar lugar a que la velocidad con la que se está moviendo el viento en la parte superior sea mayor que con la que se está moviendo en la parte inferior. Como estamos viendo en el video que está acá arriba, la velocidad 1 es mayor que la velocidad 2. Ahora sí, nosotros sobre eso podemos aplicar el principio de Bernoulli o la ecuación de Bernoulli. Nosotros nos vamos a dar cuenta primero lo que podemos utilizar tal cual está escrita. ¿Cuál es la presión 1? ¿Cuál es la velocidad de la masa de aire que va por arriba? ¿Cuál es la velocidad de la masa de aire que va por abajo? Y además nos podemos fijar en cuál va a ser la energía potencial de la masa de aire que queda por encima del ala y por debajo del ala. En este caso es importante que notemos una cosa sencilla. Primero,
El ala es suficientemente pequeña a comparación, o bueno, delgada a comparación de todo el avión o del todo lo que estamos considerando, para pensar que no hace gran diferencia la diferencia de alturas, es decir, es muy pequeña en comparación con todo lo demás. Entonces podemos despreciarla, podemos aproximar que la altura h1 es básicamente h2. Por esta razón, podemos despreciar los términos de energía potencial. Ahora, a nosotros nos va a interesar conocer cuál es la presión por debajo del ala y por encima del ala. ¿Por qué nos interesa eso? Porque para que algo se mueva hacia arriba, necesito aplicarle una fuerza por debajo, que apunte exactamente hacia arriba. Al menos eso es lo que nos dice Newton. Entonces a mí me gustaría conocer cuál es la presión en el punto superior del ala y en el punto inferior. Nosotros nos vamos a fijar ahora sí cuál es la diferencia, cuál es la importancia que van a tener en este punto el movimiento del fluido. Nos vamos a dar cuenta entonces de que la velocidad superior que tiene por la parte de arriba el ala va a dar lugar a que la presión sea inferior. Esto nos lo va a dar el principio de Bernoulli. Como estamos viendo en el video en este momento, justo yo puedo pasar todas las componentes de energía cinética y dejarlas de un solo lado. En este caso los agrupo con la presión 1. Al agruparlos con la presión 1 y debido a que la velocidad 1 es mayor que la velocidad 2, me voy a dar cuenta de que la presión 2 es igual a la presión que tengo en la parte superior, es decir, a la presión 1 más una componente que es positiva. Es decir, imagínense que yo les digo que 5 más 6, ¿a qué va a dar lugar? 5 más 6, pues 6 es un número mayor que 0, entonces es un número mayor que 5. 5 más 0.01 sigue siendo un número mayor que 5. Este caso es el mismo, como V1 es mayor que V2, me va a dar lugar a que la presión 2 sea mayor que la presión 1, es decir, la presión que se ejerce en la parte inferior del ala es mayor que la que se ejerce en la parte superior del ala. Debido a que la presión es fuerza sobre área y que el área es la misma, en ese caso la fuerza que se ejerce por debajo del ala es mayor que la que se ejerce en la parte superior, dando lugar a una fuerza que es mayor que el peso del avión, lo que va a hacer que se eleve. Bueno, pues ese es el principio por el cual nosotros sabemos que un avión vuela. No necesariamente tenemos que poner la ecuación para hacer que el avión vuele, pero sí es importante entender cómo podemos aplicar el principio para explicar algunos fenómenos que vemos en la física. Por ejemplo, hay otros que se utilizan, por ejemplo, en plomería, que es el efecto sifón. El efecto sifón también no es otra cosa que mecánica de fluidos aplicada. De hecho, en TikTok tengo un video en el que explico el video de alguien más, donde justamente presenta el efecto sifón. Esto se puede explicar igual mediante Bernoulli. Todo esto lo que nos quiere decir es que aunque la física o los fenómenos físicos son independientes de lo que nosotros podamos pensar, las ecuaciones y los principios nos ayudan a entenderlos y más que eso a poder hacer predicciones y posteriormente poder utilizar la ciencia a nuestro favor. Bueno muchachos, espero que haya quedado claro, que mi idea principal con todo esto vaya quedando clara, que es aprender a utilizar las herramientas matemáticas a fin de entender la naturaleza y poder hacer predicciones, es decir, utilizar las herramientas matemáticas para poder tener una teoría física que explique los fenómenos y además me diga, antes de hacer experimentos incluso, qué es lo que va a pasar. Para esto, no debo creerme totalmente lo que yo veo escrito en el papel, así que ese es mi segundo consejo. Síganse preguntando todo, cuestionando todo. Y lo que no deben cuestionar es que nos vemos en el siguiente video. Nos vemos morros, que estén bien.